Imágenes increíbles. Dron terrestre ucraniano con ametralladora destruye posiciones ocupantes. Poderoso ataque a las mayores refinerías rusas. El lejano oriente en llamas. Fuerzas armadas de Ucrania atacan Crimea de nuevo. Fueron destruidos radares y depósitos de municiones. Cientos de muertos. Los rusos huyen. Azov destroza a los ocupantes cerca de Dobrópole. Impactantes confesiones de soldados rusos. Los entierran en fosas comunes, a menudo con cientos de cuerpos, específicamente entre 300 y 400 personas, para evitar los considerables gastos funerarios individuales y la burocracia asociada con los entierros apropiados. Mientras tanto, la OTAN está preparando una respuesta extremadamente dura y contundente a la reciente y provocadora invasión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, lo que podría escalar significativamente las tensiones regionales e internacionales. ¿Has visto un dron? Está volando. Novosneft es una de las mayores refinerías de petróleo de Rusia, que abastece a los ocupantes con combustible y otros suministros. Este ataque es el cuarto que se produce en Bashkortostán este mes. Pero no será solo Ufa la que sufrirá. Anteriormente, los drones atacaron una refinería de petróleo en Volgogrado. Los rusos se sentían incómodos en los territorios ocupados temporalmente. Las fuerzas de defensa de Ucrania, en la noche del 14 de octubre, asestaron un fuerte golpe a los depósitos de municiones, estaciones de radar de los ocupantes y puestos de mando. Pero eso no es todo. Por primera vez, Chelyabinsk recibió una alerta de peligro de drones por la presencia de buenos drones de ataque en su espacio aéreo. Por cierto, de Kharkov a Chelyabinsk hay, ni más ni menos, casi 1.800 kilómetros. Desde Sumy y Chernigov es aún más lejos. Todos hablan de este peligro de drones. Denle un like y dejen comentarios para nuestros militares por su trabajo preciso. Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener espectadores tan sensatos. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros, mientras tanto, continuamos. A continuación, lo más interesante. Y ahora a las noticias del frente. La situación sigue siendo difícil en la dirección de Pokrovsk. Así lo escribe un militar con el apodo de Muchnoy. Dirección Pokrovsk. El enemigo está ahora bajo control de fuego. Mantiene bajo vigilancia todas las entradas y carreteras internas de la aglomeración de Pokrovsk. De hecho, ha cerrado la ciudad en un anillo de fuego. Entrar o salir se ha vuelto críticamente difícil. Cualquier intento de maniobra va acompañado de la pérdida de equipo o de personal. Yo lo llamaría una frontera de fuego, que obliga a moverse solo bajo cobertura o a lo largo de estrechos corredores. En la parte occidental de la ciudad, el enemigo ha tomado el control de una cierta cantidad de fortificaciones. Allí ya están desplegando sus puntos de fuego, que bloquean los accesos y crean una amenaza tanto para nuestra retaguardia como para la evacuación. Si logran consolidarse definitivamente, eso significará bombardeos constantes a las rutas logísticas y un alto riesgo de que nuestro destacamento quede rodeado. En el flanco sur, nuestras unidades están actuando con dureza. En general, están eliminando a los enemigos en las zonas de casas de campo y expulsándolos al sur de Chunishina. No es menos difícil, dice, en la dirección de Dobropolye. El enemigo no reduce el ritmo de las acciones de asalto en el llamado bolsillo de Shajovskoye. Precisamente ahí se encuentra ahora el principal foco de tensión. Maniobrar, cambiar de posiciones, retirarse hacia el norte para no quedar rodeados. Porque la situación allí realmente puede empeorar. A lo largo de todo ese arco está operando la artillería enemiga, especialmente en la zona de Toretskoye y Sofievka.
Los robots terrestres de ataque ya participan en operaciones de combate y al menos en el sector de la 93ª Brigada están rompiendo las defensas del enemigo. Aquí están las imágenes del trabajo de combate de la 93ª Brigada Kholodny Yar en la zona de Konstantinovka. Un dron terrestre ucraniano con un módulo de ametralladora abre fuego a corta distancia contra una zona arbolada y elimina al menos a un ocupante ruso. Tras completar la misión, el robot, a pesar de los ataques de los drones FPV y la artillería enemiga, regresa a los operadores. Y aquí, por ejemplo, la legendaria Azov repelió un asalto mecanizado ruso cerca de Dobropolye. El enemigo sufrió grandes pérdidas, pero estas no son todas las malas noticias para los ocupantes. El análisis de la situación en el teatro de operaciones y más en nuestro informe militar. Más de un centenar de drones ucranianos fueron derribados en la noche del 13 de octubre sobre la Crimea temporalmente ocupada. Sobre aquellos que no fueron derribados no se informa, sin embargo, de uno podemos decir con certeza: aterrizó exitosamente en el objetivo planeado. Ni siquiera al segundo día lograron apagar la base petrolera de Feodosia, cuyo humo podía verse a una distancia de 10 kilómetros. La Fiscalía de Transporte del Sur informó que el incidente en la base petrolera de Crimea provocó retrasos en el tráfico ferroviario. La protección de los derechos de los pasajeros fue confiada a los agentes de las fuerzas del orden. Parece que a modo de castigo, después de todo, no lograron proteger la península de los drones. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos y de Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky, mantendrán conversaciones en la Casa Blanca sobre el suministro de misiles Tomahawk a Ucrania. El Financial Times incluso afirma que serán pocos, entre 20 y 50 Tomahawks, pero el hecho en sí ya es significativo. Es decir, aquí no se dice que no los habrá, sino que serán pocos. O sea, ya se tiene la sensación de que esta decisión, en principio, ya está tomada. Los Tomahawks serán ataques, más en el interior de Rusia. El primer objetivo que me viene a la mente es Uralvagonzavod. Es un fabricante ruso de tanques. Es posible que también sean otros objetivos militares en territorio ruso que se encuentran a una distancia considerable de Ucrania, a los que, con los medios que tenemos actualmente, no podemos alcanzar. El Kremlin ha autorizado oficialmente la participación de reservistas en acciones de combate en el extranjero. El documento abre la posibilidad de utilizar la reserva de movilización, unos 5 millones de personas fuera de Rusia. Turquía se comporta con confianza. Esa confianza que tiene Turquía no la vemos en los socios europeos. Pero, de nuevo, los socios europeos también deben entender que Rusia se está preparando paso a paso para una guerra con Europa. Esto hay que entenderlo, hay que repetirlo constantemente en los propios países europeos. Y la decisión sobre los reservistas, a mi parecer, es otro mensaje claro de que Rusia se está preparando precisamente para esta guerra, porque como me gusta citar al periodista militar israelí Sergei Uslender, Rusia produce mucho material militar que no vemos en los campos de batalla de la guerra de Rusia contra Ucrania. La pregunta es, si un país está en guerra y produce material militar, y ese material militar no está donde más se necesita, esta es la guerra que ese país está librando. Entonces, ese material se está acumulando para otros fines. La pregunta es, ¿para cuáles entonces? Y la respuesta era sencilla, la guerra contra Europa. La prensa estadounidense informa que China ha multiplicado por 10 el suministro de componentes para drones de combate a Rusia. Cuando necesitas que esta guerra continúe, no te interesa la victoria de uno de los bandos. A China no le interesa la victoria de Ucrania, pero tampoco le interesa la victoria de Rusia. China apoyará a Rusia lo suficiente como para que Rusia siga luchando. Pero si China percibe que Rusia está logrando ciertos éxitos que podrían llevar al fin de la guerra, China limitará ese apoyo porque, repito, tampoco le interesa la victoria de Rusia. Rusia podría atacar a los países de la OTAN mucho antes de lo que se pronostica en Europa, según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. Información similar sobre que el Kremlin podría atacar a los países de la UE en cualquier momento fue comunicada por el jefe de la inteligencia alemana. Aquí, sin duda, Europa debe ser consciente de que, como dijo el ministro de Defensa británico durante el gobierno de Rishi Sunak,
el señor Shaps, si alguien pensaba que la era de la guerra era solo cosa de los libros de historia, no es así. La era de la guerra es el presente en el que vivimos. Los defensores ucranianos del primer cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania, Azov, repelieron un asalto enemigo compuesto por 16 unidades de equipo militar. Durante los combates, los ucranianos destruyeron 9 vehículos de combate de infantería, 4 transportes blindados de personal, 3 tanques y 3 motocicletas. Las pérdidas del enemigo alcanzaron los 78 militares del ejército y ocupantes. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten ante una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso, los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. Esta sí que es una noticia, un verdadero grito del alma de un ocupante ruso. El canal enemigo de Telegram Insider Soft publicó la historia del 283 Regimiento de Ocupantes. Supuestamente, en octubre de 2024, allí se recibió la orden de enterrar en una fosa común a 340 personas. Posición Pata de Pollo, 283 grados Regimiento, octubre de 2024. Se recibió la orden de enterrar en una fosa común a 340 personas. A todos los que saben de esto, los obligaron a firmar documentos de confidencialidad. La posición se encuentra cerca del asentamiento de Tern, junto a una franja forestal de aproximadamente 8 kilómetros de longitud. No sé si fue una orden de los comandantes de la unidad o del mando superior, pero ya no puedo guardar silencio. Si el Ministerio de Defensa no está involucrado en esto, pido que revisen esa posición y devuelvan a los muchachos a sus familias, para que puedan despedirse de ellos dignamente. Pedimos perdón por haber cumplido esta orden criminal, pero no podíamos desobedecer. Y esta es otra historia. Chernusa Roman con el indicativo Kipish de la región de Kemerovo. El Regimiento 394 de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Cuenta que los comandantes envían intencionadamente al grupo por turnos de tal manera que aquellos que van al frente no puedan regresar. Y si aparecen algunos que lo logran, se les ordena eliminarlos de inmediato. Se hacían explotar con granadas. Solo necesitan dinero, carne y nada más. Nos mandan allí como carne de cañón. Sobre mis comandantes diré que son una mierda. Me enviaron a morir a propósito. Firmé el contrato porque había muchos problemas con las leyes, con los préstamos, había muchas deudas, no había nada para vivir. No recibimos ni agua ni comida durante todo el tiempo que estuvimos allí. Lo único es seguir adelante, nuestra gente está ahí. Allá vas avanzando, allí empiezan a matar con pájaros. A mi compañero lo destrozó en pedazos. Y para rematar, una carta a Putin de parte de los familiares de los militares de la unidad 3-2-3-6-4, quienes afirman que sus seres queridos no se comunican. Estimado Vladimir Vladimirovich, a nuestros familiares no se les brindó la debida formación, en promedio duró de 2 a 14 días. Nuestros familiares no se han comunicado desde el momento en que fueron enviados a asaltar los puntos de apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de Ucrania, la RPD, la RPL y la región de Kursk. Graves violaciones por parte del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Al 7,9% de los militares contratados no se les pagaron los beneficios correspondientes por la firma del contrato ni los salarios estipulados en el mismo. Después de recibir el estatus de desaparecido en combate, un estatus que se asigna prácticamente de inmediato tras salir a una misión de combate, la paga se reduce en promedio a 20.000 rublos. A los heridos no los tratan, los envían de nuevo a misiones de combate. Un soldado así no es de ayuda en el campo de batalla. Solicitamos al presidente de la Federación Rusa que investigue la unidad militar 32-364. La anarquía que allí se vive no encaja en absoluto con el concepto de Fuerzas Armadas rusas. Oh, estoy seguro que no es así. Gritar, la resolución llegará para todos. Ahora solo escucha. Los prisioneros rusos reciben todo lo que piden mientras están en prisión. Esto incluye carne, conservas, incluso tocino y dulces. Todo lo entrega la Cruz Roja. Así lo contó el representante de la organización, Yatsenko. Y todo esto mientras los rusos torturan a los ucranianos en cautiverio. Los matan de hambre, les niegan atención médica y cualquier contacto con el mundo exterior. La administración compra alimentos. La Cruz Roja viene constantemente y los prisioneros tienen derecho a pedir lo que deseen.
Y la próxima vez se lo traerán. Hay ciertas categorías, está claro que nadie les va a traer jamón aquí. Pero algunas cosas básicas, como carne, conservas, tocino, dulces, las piden. La mayoría de las veces piden dulces. Recuerdo que anteriormente el comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, declaró que los prisioneros de guerra rusos son mantenidos de acuerdo con las convenciones de Ginebra. Supuestamente por eso les corresponde tanto carne como dulces. ¿Qué opinan? ¿No es hora de revisar todas estas reglas? Porque resulta que Ucrania cumple las normas y a Rusia no le importa nada. Escriban sus opiniones en los comentarios. La OTAN planea reforzar su respuesta a la agresión de la Federación Rusa. Así lo declaró el ministro de Defensa del Reino Unido, John Gilly, antes del inicio de la reunión del Consejo del Atlántico Norte a nivel de ministros de defensa. Según él, independientemente de si las acciones de Rusia son intencionadas o no, Putin está observando sus movimientos. Hoy, el Reino Unido y los países de la OTAN se reúnen para reforzar nuestra respuesta a la agresión de Rusia. La invasión de Putin al territorio de la OTAN es imprudente, peligrosa y absolutamente inaceptable. Si la OTAN se ve amenazada, actuaremos. Debemos responder a su escalada con nuestra fuerza. Así que hoy nos fortalecemos juntos. Los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN se reunieron en Bruselas para reforzar la respuesta de la alianza a las acciones de Rusia. Gill señaló que el Reino Unido continuará participando en la misión de la OTAN. Los cazas del país seguirán realizando vuelos sobre Polonia hasta finales de año. También estamos aumentando la producción de drones para Ucrania, habiendo entregado más de 100.000 drones este año. Y además, junto con Ucrania, estamos creando nuevos y mejorados drones interceptores. Bueno, damas y caballeros, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Cuál será la respuesta de la OTAN ante la agresión de Rusia? ¿Y acaso habrá alguna respuesta? Escriban sus opciones en los comentarios. Los ocupantes arrestaron nuevamente al tártaro de Crimea Lenur Kalilov, quien había sido liberado de la colonia debido a su grave estado de salud. Así lo informa el movimiento social Solidaridad de Crimea. La publicación trata sobre el hecho de que Lenur Kalilov, de 57 años, expresidente de la comunidad musulmana independiente de Alushta, quien anteriormente fue condenado a 18 años de prisión en el llamado caso del grupo de Alushta, Hizb ut-Tahrir, fue liberado debido a su grave estado de salud. Todos los detalles fueron informados por Emil Kurbedinov. El abogado señaló que el fiscal, el consejero de justicia, Ryazanov, presentó un recurso de apelación a la decisión del Tribunal de Distrito de Isakogorsky de Arjánguelsk, según la cual Kalilov fue liberado de prisión a principios de septiembre. Anteriormente, al musulmán de Crimea se le diagnosticaron varias enfermedades, en particular cáncer de hígado primario con metástasis en los ganglios linfáticos, hepatitis C crónica, hipertensión de segundo grado, pequeños quistes en el hígado, un quiste en el riñón izquierdo y cálculos renales. A finales de agosto, el Tribunal de Distrito de Isakogorsky concluyó que Kalilov no puede permanecer en prisión debido a un tumor canceroso maligno. Según la resolución gubernamental de la Federación Rusa número 54 de 2004, la enfermedad del musulmán está incluida en la lista de dolencias que impiden cumplir una condena. El fiscal afirmó que, supuestamente, el tribunal no tuvo en cuenta la actitud del condenado hacia el tratamiento ni su estado actual, las condiciones en la colonia y la presencia de familiares que pudieran cuidarlo. Llamó al cáncer de hígado una enfermedad formal y calificó a Kalilov de criminal especialmente peligroso. El abogado señaló que los ocupantes están violando los derechos constitucionales del preso político. Les recuerdo que Lenur Kalilov es el fundador de la comunidad musulmana de Alushta. El 10 de junio de 2019, a él y a otros 3 tártaros de Crimea los detuvieron tras realizar registros en sus domicilios. Los acusaron de pertenecer a un partido político islámico que está prohibido en la Federación Rusa. Bueno, ¿qué puedo decir? Rusia es un país terrorista. Dale like si estás de acuerdo. A los adolescentes en Bielorrusia se les enseña a disparar, a sentir afinidad con la llamada LNR y a ser hombres de verdad. El Centro Bielorruso de Investigación ha contado cómo y quién prepara a los niños para un futuro militar. En la publicación se dice que más de 2.500 niños bielorrusos asisten a clubes militar patrióticos ubicados en unidades militares que forman parte del fondo Guardia Joven.
Los adolescentes marchan, reciben entrenamiento en manejo de armas y primeros auxilios y participan en campamentos de campo. El centro encontró que la retórica de la educación patriótica oculta elementos de militarización de menores, entrenamiento con armas de combate y difusión de narrativas prorrusas. Patriotismo. Irina explicó por qué llevó a su hija Dasha, estudiante de 6º grado, al Club Patriótico Militar Doblest en 2021. Cuando un hombre pasa por el ejército, regresa siendo una persona completamente diferente. Creo que no es necesario ser hombre. Se puede ser mujer o niña para, al menos, acercarse un poco a esto. Nos ofrecieron unirnos al club en la escuela. No sé, en 6º grado, hasta qué punto era La motivación del niño era más la motivación de los padres que de los propios niños. Se sugirió que el niño necesitaba más actividad. Doblest, al igual que otros 22 clubes adscritos a las unidades de las tropas internas del Ministerio del Interior de Bielorrusia, forma parte del fondo benéfico local Guardia Joven. Este fue creado en mayo de 2024 en el marco del decreto de Alexander Lukashenko sobre el desarrollo de clubes militar patrióticos. En su sitio web, la organización declara que sus principales objetivos son la educación patriótica de la juventud, la preservación de la memoria histórica y el fomento del amor a la patria. A los eventos del fondo asisten los viceministros del Interior que reprimieron las protestas tras las elecciones de 2020, Nikolai Karpenkov, uno de los colaboradores más cercanos de Alexander Lukashenko, y Víctor Sheyman. El Centro Bielorruso de Investigación llamó a los clubes haciéndose pasar por padres interesados. En el club Berkut de Mosir describieron el formato de las actividades como preparación de los niños para el servicio militar. En Doblest del Elchitsi informaron que los adolescentes disparan armas de combate, manejan drones, aprenden a asaltar edificios y a cavar trincheras bajo la supervisión de instructores militares. Nos llamó especialmente la atención el hecho de que los adolescentes tengan acceso a armas de combate. Esto también lo confirmó Irina, madre de una alumna de Doblest. El representante de la joven guardia al principio lo negó, pero al final permitió el uso de armas de fuego para los estudiantes de los últimos cursos. A los chicos normales siempre les atraen las armas. Nosotros les enseñaremos a ser hombres, describió brevemente el programa. En las redes sociales de la fundación, el BRC encontró fotos y videos de competencias de tiro con fusil Kalashnikov. El director de la fundación, Sergei Grebenikov, dio palabras de aliento a los niños. El tiro de combate es una gran responsabilidad. Mostramos el video al representante de la iniciativa Belpol, Vladimir Shigar. Un exagente de la policía confirmó que el arma es de combate. Los padres con los que hablamos lo toman con calma. ¿Qué opinan de toda esta historia de Bielorrusia? Escriban en los comentarios, los leeré sin falta. Corea del Sur construirá por primera vez un búnker nuclear civil debido a la amenaza de Corea del Norte y Rusia. ¿Cómo será todo esto? ¿Nuestros periodistas saben cómo se verá esto en la práctica? Corea del Sur se está preparando para la guerra. Seúl construirá por primera vez un búnker nuclear civil debido a la amenaza de Corea del Norte y Rusia. Según el líder surcoreano, Pyongyang continúa desarrollando misiles balísticos intercontinentales que pueden portar armas nucleares. Parece que aún no han tenido éxito, pero están en la etapa final. Solo les queda la llamada tecnología de reentrada en la atmósfera. Esto probablemente también se resolverá en un futuro cercano. El refugio subterráneo estará destinado a proteger a los ciudadanos de posibles ataques nucleares, biológicos y químicos. Se ubicará en el tercer nivel subterráneo de un nuevo complejo residencial. Se trata de la posibilidad de utilizar armas nucleares reales en un ataque preventivo contra el territorio de Corea del Sur. Además, Corea del Norte ha realizado en el último mes varias pruebas exitosas, incluso de armas nucleares estratégicas. Todo esto son señales de que Corea del Norte está considerando la vía de la escalada de tensión directamente entre las dos Coreas y la posibilidad de trasladar el teatro de operaciones militares al territorio de sus vecinos. Las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur siguen siendo tensas e inestables desde el final de la Guerra de Corea, que terminó con un armisticio, pero no con un acuerdo de paz. Ambos países están formalmente en estado de guerra, aunque periódicamente se han hecho intentos de entablar un diálogo.
Sin embargo, no se ha producido una reconciliación significativa. Los obstáculos siguen siendo el programa nuclear de Corea del Norte y los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Corea del Sur comprende perfectamente los posibles escenarios para el desarrollo futuro de los acontecimientos. El programa nuclear de Corea del Norte representa la principal amenaza para la propia existencia de Corea del Sur. Además, las recientes declaraciones de los líderes de Corea del Norte sobre la posibilidad de lanzar un ataque nuclear incluso contra Ucrania demuestran que la falta de cordura se manifiesta no solo en sus declaraciones, sino también en consecuencia en las acciones del liderazgo norcoreano. Además, la continua militarización de Corea del Norte indica que, al parecer, se está considerando exclusivamente un escenario militar para la unificación de las dos Coreas. En junio de 2024, Corea del Norte envió globos con basura a Corea del Sur, y en abril de 2025, militares norcoreanos violaron la frontera surcoreana, lo que llevó a que se realizara fuego de advertencia. Las declaraciones del liderazgo político-militar de la RPDC indican que están preparados para emplear tanto armas convencionales como, en consecuencia, armas nucleares en caso de ataques preventivos contra el territorio de Corea del Sur. Corea del Sur, por su parte, está firmemente preparada para cualquier amenaza a la seguridad tras la demostración de nuevos sistemas de armamento por parte de Corea del Norte. Corea del Sur es un socio estratégico de Estados Unidos fuera del bloque 1. Y la declaración de Estados Unidos de que, en caso de posibles provocaciones militares por parte de la RPDC, Estados Unidos brindará a Corea del Sur toda la ayuda militar, tanto convencional como, en consecuencia, la posibilidad de utilizar el arsenal nuclear de Estados Unidos. Esto, en primer lugar, disuade a la RPDC de una mayor escalada de la tensión militar en la península de Corea. Pero al mismo tiempo, no se debe olvidar que la Federación Rusa utiliza el factor de la RPDC como una forma de desviar la atención de Estados Unidos de los procesos que ocurren tanto en Ucrania como en el continente europeo. El nuevo presidente de Corea del Sur declaró su intención de mejorar las tensas relaciones con Pyongyang, pero Corea del Norte rechazó su propuesta de diálogo. Lee Jae-min considera que Donald Trump podría ser la única persona capaz de convertirse en un socio de negociación para la RPDC. Pero aquí se trata de una guerra de ideologías y la posibilidad de buscar un compromiso por parte de Corea del Sur, precisamente en clave diplomática, será incomprendida por el liderazgo militar y político de la RPDC. Cabe señalar que precisamente la posibilidad de confrontación entre dos sistemas es el principal pilar de la existencia del régimen comunista de la RPDC durante las últimas décadas. Corea del Norte desarrolla activamente su programa nuclear y tecnologías de misiles, demostrando su poderío militar en respuesta a las sanciones internacionales y la presión política. Para que no haya abortos, los ancianos simplemente están obligados a dar todo su dinero a los niños. Solovyov tiene un agravamiento nuclear otoñal. Y los niños de Kursk, dulces como caramelos, hacen farolillos benéficos para los militares de la RPDC. Lo más duro de Rusia apenas comienza. Más detalles en nuestro análisis de la Rospropaganda. En Rusia siguen saliendo programas de televisión y emisiones donde se forma cuidadosamente la visión del mundo para los espectadores, desde amenazas apocalípticas hasta talleres patrióticos en las escuelas. Sin embargo, la propaganda sigue siendo una parte importante del campo informativo de la Federación Rusa. No obstante, a veces en las emisiones de los propagandistas rusos se escuchan declaraciones bastante interesantes o incluso verdades. En general, después de 4 años de grandes promesas, informes optimistas y declaraciones solemnes, y justo cuando todo está a punto de colapsar, en el aire surgió un destello de razón. Y me parece que estamos subestimando enormemente lo que está ocurriendo. Y las señales que recibimos, en mi opinión, las interpretamos con demasiado optimismo. Ya sea que el show senil de Solovyov de repente se haya convertido en una sesión de sinceridad o que el manual de propaganda haya fallado, el hecho es el hecho. La realidad finalmente ha atravesado la coraza de los decorados televisivos. ¿Qué vemos en la realidad actual? Vemos que los ataques que realizamos de manera bastante efectiva en el territorio de Ucrania no son determinantes para la línea del frente en sí. No debe haber ninguna ilusión.
Y ahora, sobre los sorprendentes días cotidianos de los habitantes rusos. En la grabación del programa Hombres y Mujeres en la región de Smolensk se habló sobre la violencia doméstica. Y solo unos días después de la grabación, la protagonista, Lyudmila Izyartseva, de 28 años, fue asesinada. Él no te tiraba del cabello. Si solo discutimos, sí, discutir nos pasa. Ustedes, Solo discuten o llegan a pelearse físicamente. ¿por qué me golpearía? ¿Por qué motivo? Bueno, su hermana dice que sí le tiraba del cabello. Eso pasó delante de mí. Y según su reacción, eso es cierto. Ella no vino al programa por fama, sino por ayuda. En el estudio le asentían, suspiraban con compasión, ponían música trágica y luego apagaron las cámaras, recogieron los accesorios y se fueron. Pero lo principal es que al héroe sádico no le pasará nada por esto, salvo quizás un contrato y al frente. Pero mientras el sangriento Estado lleva con orgullo la bandera de la espiritualidad y los valores tradicionales, un clérigo especialmente inspirado decidió compartir su receta para salvar la demografía. Si tanto quieren y aman a sus queridas hijas, pues vendan todos sus bienes y propiedades para que ella no mate a su propio nieto. Vendan sus bienes, ayuden a su hija, por favor. Y luego mueran ustedes mismos. Ustedes ya han vivido. Ya saben lo que es el amor, ya saben lo que es la vida. Den la oportunidad de vivir a sus nietos. Según él, las personas mayores ya, cito, han vivido lo suyo, así que, según él, ya es hora de que mueran, pero no de cualquier manera. Antes de morir hay que vender todos los bienes y entregar el dinero a los jóvenes para que, según él, no recurran al aborto. Noche, emisión. El legendario presentador, una vez más en su habitual papel, salva a Rusia amenazando al planeta. Esta vez le tocó a la Unión Europea, Bruselas, París y a todos los que fabrican armas para Ucrania. Todo es como siempre dramático, con brillo en los ojos y una ligera histeria en la voz. Tienes que golpear fuerte, tienes que jugar tus cartas del triunfo. Con cartas de triunfo. ¿A quién vencer? ¿Enemigo? Específicamente, por favor. Bruselas, Berlín, París. Fábricas que producen equipos que actúan contra nosotros. Bueno, entonces... Es decir, empezar una guerra a gran escala con la Unión Europea. Exactamente, en esencia. Sí. Aunque, por alguna razón, una dirección se quedó fuera de la lista de objetivos. El lago de Como, en Italia. Allí, donde el patriota tiene una casita acogedora, donde el aire es fresco y la OTAN no impide vivir. Al parecer, aún no hay motivo para atacar. ¿Y para qué arruinarse la vista desde la ventana? Un nuevo acto del gran drama apocalíptico de parte de él mismo. Solovyov asegura que Ucrania recibirá Tomahawks. La humanidad dejará de existir. Detalles técnicos así, ya sabe, cotidianos, justo en horario estelar. ¿Acaso el Tomahawk no es un portador de armas nucleares? Al mismo tiempo, la diferencia está en el 16, que puede portar misiles con una carga especial. El Tomahawk ya es ese mismo misil, cuyo lanzamiento sin duda, aumenta drásticamente la probabilidad. ¿Cómo podemos saber qué tipo de carga lleva? Se activa nuestra doctrina nuclear, la respuesta a un ataque de represalia. Al mismo tiempo, aclaró el presentador, por supuesto que Rusia también será destruida, pero personalmente él no se preocupa. Yo iré al paraíso, los demás, según él, se morirán. Esa es la lógica. Cuanto más fuerte la retórica, más cerca la dicha celestial. Mientras tanto, en Kursk obligaron a los escolares a hacer linternas de agradecimiento para los militares de Corea del Norte. Sí, esos mismos soldados que luchan contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en esta versión se les llama libertadores de la región de Kursk. Corea del Norte dijo, estamos listos para estar a su lado. Se han mostrado absolutamente heroicos. ¿Y saben cómo se dice gracias en coreano? Esta linterna se lanza muy bonito por el parque. En la clase, los alumnos se reunieron junto con los miembros de Yunarmilla y juntos escribieron con linternas la palabra gracias en coreano. Hace tiempo que entendimos que las opiniones del periodista estadounidense Tucker Carlson están lejos de ser adecuadas. Basta con recordar su crítica a la ayuda a Ucrania, la difusión de noticias falsas rusas y la entrevista con Putin. ¿Estamos en un talk show o estamos teniendo una conversación seria? Aquí está la cita. Gracias. Esta es una conversación seria. Sí, esta es una conversación seria, pero la situación es mucho peor porque él no es inadecuado solo en el tema de la guerra ruso-ucraniana, sino también en cuestiones, digamos, de igualdad de género, aunque probablemente se trate más bien de un estereotipo.
Tucker prácticamente afirmó que las mujeres son inestables y sedientas de sangre. Y por eso, según él, el liderazgo femenino conduce a la violencia. El liderazgo femenino lleva a la violencia, y ustedes lo ven. De hecho, las esposas de los bolcheviques eran más sanguinarias que ellos mismos. No sé exactamente qué es eso. Creo que un liderazgo masculino débil despierta en las mujeres algo realmente oscuro. No es culpa de ellas, es culpa de los hombres. El trabajo del hombre es liderar. No puedes eludir esa responsabilidad porque no fue creada por el hombre. Existe desde el principio. En el estudio Total War se descubrió que las mujeres cometen muchos más crímenes de guerra que los hombres. Hay algo en el liderazgo femenino que conduce muy rápidamente a la violencia. Bueno, sí, por supuesto. El hecho de que las guerras más grandes las desencadenaran los hombres es solo un detalle. Señor Carlson, lea más. Y habla menos porque pareces un completo tonto. Engañado, 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 engañado. ¿Qué opinas de estas declaraciones de un estadounidense? ¿Y a ti qué te parecen nuestras noticias? Escribe lo que debemos cambiar para ser mejores. Definitivamente lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, dale like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderte los próximos episodios. ¡Nos vemos!